Bueno, supongo que como yo, como todo el mundo, disfrutáis de las buenas historias, ¿no? Pero, ¿hasta dónde estaríais dispuestos a llegar para una buena historia? ¿Os atreveríais a ir al más allá para volver con las mejores narraciones, las mejores anécdotas? Pues esto es lo que nos plantea Tir na Nog, un juego diseñado por Isaac Shalev y Jason Slingerland, con un arte súper bonito de Marlis Barents. Estamos hablando de un juego para de 1 a 5 participantes que dura entre 30 y 45 minutos. Y en Tir na Nog básicamente tomaremos el papel de historiadores, de narradores de historias, de leyendas celtas. Mandaremos nuestros narradores a Tir na Nog, a la isla donde nadie envejece, el otro lado, el otro mundo, para que vuelvan con las mejores anécdotas para poder crear la mejor saga y ser los mejores narradores. Pero tras este planteamiento tan onírico se esconde un juego muy estratégico, donde habrá una selección de cartas a 2 niveles y tratando luego de construir la mejor saga y maximizar la puntuación de esta. Vamos a ver lo que nos trae la caja y luego os enseñaremos a jugar Tir na Nog. Primero que encontraremos será el manual. Bueno, veis que no es un manual muy largo, con todo perfectamente explicado. Y luego tendremos todos estos elementos. El elemento principal serán las cartas que encontraremos en el juego, cartas en 4 colores distintos, cada una con una puntuación, algunas podrán ser variables, ya entraremos en detalle, y algunas de estas cartas con algunos efectos que se pueden activar en diferentes momentos de la partida. Luego lo veremos un poco más en detalle. También unas cartas más grandes, que son cartas de gauge, que básicamente nos indicarán la manera de puntuar cada una de nuestras filas en la saga que vayamos creando. También algunas pueden incluso añadir condicionantes a la hora de poner las cartas en estas filas, ¿vale? Hay cartas para cada uno de los participantes de la partida, o sea, estarán en 5 colores. Y ahora estamos con las 3 primeras, pero hay un montón, ¿vale? Cada una de las cartas además indica en qué fila deberá ser colocada, fila superior, y cada una tiene unos condicionantes. La única norma que hay que respetar es que todos los participantes jueguen con las mismas cartas a la vez. Todo el mundo deberá puntuar de la misma manera, ¿de acuerdo? Tenemos un token de primer jugador, luego tendremos 3 tokens de narrador para cada uno de los participantes. Tendremos aquí unas fichas que variarán la puntuación de ciertas cartas y algunas que variarán el color, que veis que el color está asociado también a un símbolo por si os cuesta distinguir los colores. El juego está perfectamente preparado. ¿De acuerdo? Y finalmente encontraremos un block para para puntuar al final de la partida y una carta para el modo solitario. Es un modo solitario súper fácil de llevar, donde básicamente esta carta nos indicará qué carta de la que está en el mercado tomará nuestro oponente. Sabiendo ya todo lo que encontraremos dentro de la caja, es el momento de ponerlo todo en su sitio y hacer el setup. Ahora hemos montado la partida para 3 participantes. Como hemos dicho al principio, el juego es de 1 hasta 5 participantes. En 1 o 2 se montaría esta parrilla de 3×3 dejando un hueco libre en medio. 3×4 sería para 3 participantes, 3×5 para 4 participantes y 3×6 para 5 participantes, ¿de acuerdo? O sea, esto se monta así. Luego tomaríamos todas las cartas de encuentro, las mezclaríamos, repartiríamos 5 a cada uno de los participantes. Cada participante elegiría un color, tomaría los narradores del correspondiente color y finalmente elegiríamos cuáles de las cartas de gauge son las que formarán parte de la partida. En este caso, nosotros recomendamos siempre para la primera partida tomar las que tienen el primera, aquí no engañan, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Simplemente recordad lo que hemos dicho antes, cada participante deberá jugar con las mismas 3, ¿vale? Y como decíamos, esto ya indica, y aquí tendréis la manera de puntuar, con lo cual ya sabréis cómo anticiparos a la partida que queréis jugar, ¿de acuerdo? Finalmente hay otra carta que básicamente os indicará cómo puntuar las mayorías de colores dentro de vuestra saga. Luego lo veremos en detalle, ¿vale? Pero bueno, simplemente tenedla colocada por la banda del número de jugadores que vayáis a participar. En este caso, de 1 a 3. Cread un sitio común para dejar las fichas tanto de colores como de valores. Y con esto, bueno, tened evidentemente el blog preparado para el final de la partida, pero con esto ya estáis preparados para jugar a Tir na Nog.
Tirnanok se juega a lo largo de 5 rondas, ¿de acuerdo? Y cada una de estas 5 rondas estará dividida en 3 fases. Una primera fase de viaje, una segunda fase de saga y una tercera fase de mantenimiento. Cuando se hayan jugado estas 3 fases, se hará el mantenimiento y pasaremos a la siguiente ronda hasta que lleguemos al final de la quinta, donde no habrá mantenimiento y simplemente procederemos a puntuar y la persona que tenga más puntos será la ganadora del juego. Vamos a ver un poquito más en detalle cada una de estas 3 fases, ¿vale? Pero para que tengáis una idea general, en la primera fase, en la fase de viaje, mandaréis a vuestros narradores a la parrilla de cartas para seleccionar alguna de estas cartas. En la fase de saga elegiréis unas de las cartas, con unas condiciones que ahora os contaremos, y jugaréis una en vuestra saga. Y en la fase de mantenimiento, básicamente, os descartaréis de una de las cartas que tengáis en mano y se repondrá a la parrilla central. Sabiendo esto, vamos a ver en detalle la fase de viaje, ¿vale? Empezando por el jugador que tenga el token de primer jugador, este cilindro de color amarillo, y siguiendo el sentido contrario de las agujas del reloj, los jugadores se alternarán colocando uno de sus narradores entre 2 de las cartas que hay en la parrilla. ¿De acuerdo? Y siempre en un espacio donde no haya el narrador de otro participante o el tuyo propio. Es decir, yo pondré este aquí, el siguiente jugador no podrá ponerlo acá, ni podrá ponerlo en ningún extremo fuera, ni entre medio de 4 cartas. Siempre ha de ser entre medio de 2 cartas. ¿De acuerdo? Esto sí que sería válido porque aquí no hay ningún narrador. Y así seguiríamos hasta que todos los jugadores hubiesen puesto todos sus narradores. Vamos a hacerlo así rapidito para que quede todo claro. Perfecto. Con esto hemos acabado la fase de viaje y pasaremos a la segunda fase, que es la fase de saga. En esta fase iríamos en el sentido contrario, es decir, empezaría el jugador sentado a la derecha del jugador inicial y siguiendo el sentido de las agujas del reloj, lo que harán los jugadores será retirar uno de sus narradores y elegir una de las cartas que esté en contacto con ese narrador. Es decir, vamos a poner por caso que me toca a mí, puedo elegir una de las cartas que estén en contacto con mis narradores. ¿Vale? Pues vamos a decir que nos decantamos por esta. Recuperamos el narrador, tomamos la carta, la llevamos a nuestra mano y ahora es momento de jugar esta carta o una de las que tuviésemos en mano en nuestra saga. Para hacerlo elegiríamos la carta que quisiésemos y la colocaríamos en la fila que eligiésemos en el lugar vacío más a la izquierda del todo, ¿vale? Pues podría ser aquí mismo, aquí mismo. Evidentemente hay que tener en cuenta las maneras en que las diferentes filas van a puntuar, ¿vale? Para ir eligiendo las cartas. Vamos a poner ahora que jugaríamos esta carta aquí, ¿vale? Habiendo hecho esto, le tocaría al siguiente jugador que retiraría uno de sus narradores. Vamos a poner que retira este, se queda la carta y elige una de las cartas y la pondría en su lugar. ¿Vale? Seguiríamos así, este sería acá, luego le haría el amarillo y seguiríamos así. Es posible que en algún momento vuestros narradores no estén tocando ninguna carta porque los otros jugadores se las han llevado. Vamos a poner, por ejemplo, que es nuestro turno y estas cartas ya no existen, nuestros narradores no están tocando. En ese caso, se nos saltaría el turno y al final de esta fase es cuando retomaríamos en esto, ¿vale? Los otros jugadores seguirían tomando las cartas. Cuando todo el mundo ya haya tomado cartas que estén en contacto con sus narradores, entonces sería cuando los jugadores que tienen narradores sin cartas en contacto jugarían. ¿Y cómo lo harían? Siguiendo el orden, y aquí sí, volviendo otra vez al sentido antihorario, simplemente elegiríamos de las cartas sobrantes, ¿vale? Estas dos, por ejemplo, se las habría llegado este jugador. Vamos a poner por caso que el amarillo se ha quedado aquí sin nada y, ¿vale? Pues ahora, entre estas cartas, empezando por nosotros, elegiríamos una de las que sobras, llevaríamos la mano y la colocaríamos una de las cartas en nuestra saga y luego le tocaría el amarillo y luego nos volvería a tocar a nosotros con el último de los narradores, en este caso, ¿de acuerdo? Y simplemente cuando ya todos los jugadores hayan hecho esto, con lo cual hayan acabado jugando 3 cartas en su saga, se acabaría la fase de saga y pasaríamos a la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento es súper sencilla, simplemente nos obligará a descartar una de las cartas que tengamos en mano, ¿de acuerdo? Le mandaríamos a la pila de descartes. Con lo cual, y esto es interesante, siempre el número de cartas que tengamos en mano nos indicará el número de rondas que todavía quedan por jugar, ¿vale?
En la primera descartamos una, aún quedan 4 rondas. En la última ronda, evidentemente, ya no nos quedarían cartas, con lo cual ya veríamos que no podemos descartar, con lo cual el juego se acabaría. ¿Vale? Y una vez hayamos hecho esto, simplemente las cartas que todavía están en el centro de la mesa, en la parrilla esta que hemos creado, se descartarían y se repondrían otra vez de nuevas. Se volverían a colocar la parrilla tal y como hemos hecho en la disposición inicial del juego. Pasaríamos el token de jugador inicial al siguiente jugador, al que está a nuestra izquierda, y empezaríamos una nueva ronda. Simplemente un par de cosas a tener en cuenta en las cartas. Las cartas tienen diferentes efectos, ¿vale? Y en un principio nosotros tenemos que acabar creando una parrilla de 3×5 en nuestra saga. 3 filas y hasta un máximo de 5 columnas. Es posible que algunas de las cartas nos permitan mover cartas. Solo en ese caso se podría dar el caso de que una de las filas tuviese 6 cartas en lugar de 5, pero evidentemente si esto pasa es porque habría otra que en principio debería tener 4. También pueden crearse huecos entre medio de cartas, ¿vale? Por este movimiento. Entonces, cuando juguemos una carta en esa fila, evidentemente, como hay que llenar el hueco que esté más a la izquierda, lo primero que habría que hacer si jugamos en esa fila sería llenar ese hueco que ha quedado entre medio. Muy simple. Y lo que decíamos, las cartas tienen diferentes efectos que ya están indicados aquí, no entraremos mucho en detalle tampoco porque al final la misma carta ya te indica lo que pasa, pero bueno, hay efectos de puntuación que se sucederán al final de la partida, cuando contemos quién es la persona ganadora, pues es cuando se activará el efecto de puntuación. Hay algunas que se activan durante la fase de viaje, la misma carta te dice, bueno, durante la fase de viaje y te permite hacer una acción extra o saltarte pequeñas normativas. Hay algunas cartas que te permiten, por ejemplo, poner narrador donde ya había un narrador, etcétera, etcétera. Hay algunas que se activan al ser jugada, es decir, en el momento en que tú colocas esa carta en tu saga es cuando la carta se activa, pasa lo que tenga que pasar y ya está. Hay algunas cartas que tienen un efecto permanente, es decir, una vez la carta ha sido jugada y hasta el final de la partida ese efecto prevalecerá, ¿vale? Eso puede ser que te lleve a que el poder de la carta vaya variando dependiendo de las cartas que tenga alrededor y demás, ¿vale? Y finalmente hay una que es durante la fase, hay un efecto que es durante la fase de saga, que evidentemente pues esos efectos se aplican solo durante las fases de saga. Lo único que nos falta por saber de las cartas es que hay algunas que tienen este símbolo debajo. Esto simplemente te indica que el poder es variable. ¿Vale? Puede ser que sea al ser jugada, que dependiendo de lo que haya te indicará cuál es el poder, o como decíamos antes, que sea un efecto permanente que dependa de las cartas que estén alrededor, etc. Con lo cual, si en algún momento cambia el valor de la carta, simplemente tomaríamos una de las fichitas y diríamos, vale, no, esta pasa a ser un 6, hay un 9, pues ya lo tendríamos indicado. Pasa lo mismo con el color. Hay algunos efectos de las cartas que nos cambiarán el color de las cartas. Esto es importante por lo que decíamos aquí. Esto puntuaremos por las mayorías que tengamos, la persona que tenga la mayoría de un color más grande, que estén todos conectados ortogonalmente. Con lo cual, el cambio de color es importante. En caso de que juguemos una carta que nos indique que alguna otra carta cambia de color, pues simplemente tomaríamos la ficha, todas las rojas pasan a ser verdes y la pondríamos aquí en esta esquina superior derecha para indicar que esta carta ha pasado a ser verde. Simplemente así. Recordad, jugaremos una fase de viaje donde mandaremos los narradores, intentando adelantarnos al resto de jugadores y viendo qué cartas nos interesan. Luego haremos la fase de saga, donde en sentido contrario se elegirán las cartas, se llevarán a la mano y se jugará una carta en la saga. Cuando hayan acabado estas dos, se pasará a la fase de mantenimiento y así jugaremos hasta la quinta ronda, momento en el que tendremos que ver la puntuación final. Al final de la partida debéis tener una disposición similar a esto, como decíamos, 3 filas por 5 columnas. Puede ser que alguna esté cambiada por algún efecto de la carta, pero lo normal es acabar con esto. Y ahora es el momento de tomar el bloc y simplemente seguir el orden para puntuar. Puntuaremos en primer lugar por la fila superior, de acuerdo a las condiciones que marque. Ahora no os paréis a mirar los puntos, no lo haremos en detalle porque básicamente hemos puesto las cartas al bulto, no hemos hecho ninguna estrategia, con lo cual seguramente la puntuación sería ridícula ahora, ¿vale? Pero bueno, simplemente veríamos cuáles son las condiciones que hay en la fila superior, chequearíamos carta a carta
Y si la carta nos dice, pues puntúas las cartas, pues es el valor de la carta, es lo que puntuaríamos. Entonces chequearíamos esto para la fila superior, para la fila del medio y para la fila inferior. Una vez hayamos sumado estas tres puntuaciones, es el momento de puntuar la carta de regiones de Tirnano, que es lo que decíamos previamente. Aquí se puntuará por la persona que tenga el grupo más grande de cada uno de los colores de cartas interconectadas ortogonalmente. Es decir, en este caso, por ejemplo, como esta y esta son de color azul, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas azules, compararíamos con el resto de participantes. Si somos los que más, que tenemos el grupo más grande de azules, entonces nos llevaríamos 8 puntos. La segunda persona se llevaría 3, ¿de acuerdo? Esto en una partida de 1 o 3 jugadores. Si no, serían 13, 8 y 4 para una de 4 o 5. Todo esto está perfectamente indicado en esta carta, con lo cual no hay pérdida alguna, ¿de acuerdo? Entonces checaremos para cada uno de los colores que están indicados aquí. El rojo, ¿quién es el que tiene más rojas conectadas? Esta persona, pues vale, se lleva tantos puntos. Las verdes, lo mismo, con amarillas y con los azules. Luego puntuaríamos también las cartas que nos indican puntuación al final, porque son otras casuísticas que se pueden dar y que nos pueden dar puntos extras. Y finalmente veríamos quién tiene el total. Y la persona que tenga más puntos, pues será la que nos haya contado la mejor historia, la que tenga la saga más inverosímil y será evidentemente la ganadora del juego. Y esto es Tirnano, un juego muy simple de reglas, pero muy estratégico con esta doble elección de cartas, ¿no? Que seleccionas primero, pero luego ya verás lo que te queda y que te obliga luego a montarte tu zona de juego para intentar maximizar la puntuación. Un juego que esperemos que os guste. Y nada, nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.